Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. En la noche de hoy damos gracias al Señor porque tenemos como tema la segunda parte de lo que estuvimos trabajando la semana pasada, el tema credos, confesiones y catecismo. Tuvimos una oportunidad interesante de escribir en sus inicios lo que esto significa. Y nos acompaña en esta noche el hermano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y tenemos al hermano Guillermo en los controles. Saludos al hermano Guillermo. El tema de hoy, la segunda parte de credos, confesiones y catecismo. Y procedemos entonces en esta noche, el hermano Ángel Carrasquillo procede con la lectura. ¿Cómo no? En segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tremenda palabra. Ese es un pasaje que hemos usado muchas veces en los últimos 8 años que en este mes celebramos los 8 años de estar aquí en vivo los sábados en WMJ. Y en esta noche el tema credos, confesiones y catecismo. Es un tema que ya comenzamos la semana pasada, pero todavía tenemos mucho que decir alrededor de lo que significa en general este tema. Cuando la Reforma plantea sola escritura, no es el equivalente a lo que muchos a veces se imaginan. La Biblia tiene un mensaje racional y su enseñanza puede ser resumida, hermano. No podemos asumir el acercamiento a la palabra de Dios de una manera a priori, pensando de que cada vez que yo cojo una Biblia en mis manos, simplemente interpreto lo que se me ocurra interpretar y entonces pues me doy esas libertades. No, la palabra de Dios no se maneja de esa manera. Los que acusan al creedalismo de responder primero a la tradición más que a la Biblia, realmente pecan de lo mismo que ellos acusan. Porque el que no tiene unas guías claras para manejar el correcto acercamiento a la palabra de Dios, no puede decir que responde directamente a la palabra de Dios primeramente. El que el entendimiento de la Biblia esté resumido de manera escrita, por lo menos asegura que está sujeto a una evaluación pública y objetiva. Y ahí hablamos de los credos, confesiones y catecismo. La tradición privada es subjetiva, no responde a lo que se espera de la iglesia. La Biblia demanda de nosotros que produzcamos un entendimiento razonado de lo que ella nos provee. La semana pasada vimos los mandatos imperativos paulinos de obedecer, enseñar y retener la forma de las palabras de la sana doctrina del fundamento apostólico. Esta enseñanza, este imperativo empuja a la iglesia a realizar trabajo y labor teológica sistemático y responsable. Eso lo vemos emerger desde el origen de la iglesia y le tenemos hoy en la forma de confesiones, credos y catecismo. Yo tengo la convicción, hermano, de que los credos y confesiones son vitales para el bienestar presente y futuro de la iglesia. El que tengamos un acercamiento adecuado y saludable a estos recursos del trabajo teológico de la iglesia ayuda en muchas maneras y en esta noche vamos a examinar eso. Para que la iglesia pueda cumplir con este mandato, estamos hablando de la iglesia que toma en seriedad el reto de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la iglesia cumpla con este mandato no existe alternativa más viable y que responda más adecuadamente a lo que la Biblia enseña que los credos, confesiones y catecismo.
el que las confesiones sean estándares secundarios a la palabra de Dios no los hace sospechosos, ni peligrosos, ni mucho menos antibíblicos. Lo que sí resulta sospechoso y peligroso es la insistencia de algunos de no hacer declaraciones escritas que dejen un testimonio plasmado, ¿verdad?, de una iglesia que cumple con su responsabilidad de ser precisos con la doctrina. ¿Qué podemos decir de la utilidad de los credos y las confesiones? Vamos a dar una serie de puntos que los pude obtener de un libro magnífico, uno de los libros que estoy estudiando, del pastor Carl Trueman. Es un pastor de nuestra denominación, de la OPC, y es profesor en Westminster, allá en Estados Unidos. Su libro se llama el Imperativo Credal, y he aprendido mucho bajo la tutela de este pastor en ese libro. Y él tiene una serie de puntos que queremos traer particularmente para que examinemos la utilidad de estos recursos para la iglesia. El primer planteamiento que hace es que todas las iglesias y todos los cristianos tienen un credo o una confesión, sea que la tengan escrita o no. Y esto es bien fácil de entender. Hay personas que dicen, yo no soy, mi forma de cristianismo no es confesional. Uh-huh. Pero cuando tú lo examinas y pasas revista por lo que crees, pues exacto, tú puedes hacer una configuración de unas cosas que crees. Sí, porque esa es la base de ellos. Creen en algo, tienen que creer en algo para estar donde están. Por supuesto. Bueno, por lo menos se espera que crean. Se supone que crean en algo. Lo que pasa es que todo depende mucho del acercamiento que la gente piense que se debe tener a la palabra de Dios. Bueno. Pero en el caso, de manera absoluta, todo el mundo tiene un acercamiento razonable, racional a la Escritura. Lo que pasa es que si tu interpretación es privada, como lo hemos ya consecuente estamos diciendo, la palabra de Dios condena, porque la Biblia no es un objeto de interpretación privada. Y tu confesión y tus creencias no pueden ser privadas. No puede ser que un día digas una cosa y después la ajustes de otra manera mañana. Según te convenga. Según aparezca el panorama, ¿verdad? Eso se da mucho en el acercamiento escatológico, en la interpretación de las cosas de los últimos tiempos, ¿verdad? El tiempo final, donde vemos a veces personas que van en toda una evolución de ideas de lo que significa lo que la Biblia dice. Otro punto, un segundo punto, es que las confesiones y catecismos delimitan el poder de la iglesia, cumpliendo así con el deber pastoral de sobreveer sin sojuzgar. Una de las quejas que en la historia a veces se tiene sobre la iglesia es que en vez de cumplir con lo que es su mandato, particularmente el mandato de los pastores, que es sobreveer la grey, velar por la grey, por los fieles, pero también nos dice y da una amonestación, dice, no podemos sojuzgar la grey. O sea, nosotros somos siervos de los hijos de Dios para servirles y llevarles a través del camino de la vida cristiana. Líderes y la grey son igualmente siervos. Ajá. Pero en el caso de del poder eclesiástico, ajá, hay los credos y confesiones ayudan a delimitar el alcance, hasta dónde llega la limitación de estas cosas. Particularmente nuestra forma de pensamiento presbiteriano descarta la idea jerárquica, ¿verdad?, de que en la iglesia haya una jerarquía, pero sí hay unas distinciones, ¿verdad? Los credos y confesiones, en tercer lugar, ofrecen un resumen breve pero riguroso de la fe, de la doctrina. Al tenerlo de manera breve, todos sabemos que uno puede estudiar, por ejemplo, el que va a una universidad está 4, 5, 8 años estudiando, uh-huh, y en su mente está resumida el conocimiento de toda esa historia, de todo ese bagaje, ¿verdad? Pues el ser humano tiene como cosa natural el resumir, el poder tener una gran cantidad de conocimiento y manejarlo de manera rigurosa, ¿verdad? Y eso es lo que facilitan los credos y catecismos. En cuarto lugar, dan paso a una distinción entre los miembros y los que ostentan oficios en la iglesia.
los que tienen un llamado particular del Señor para tener un oficio. Los oficios en la Biblia son ancianos y diáconos. Y dentro de la ancianitura, los ancianos, están los ancianos gobernantes y los ancianos docentes. El anciano docente viene a ser lo que conocemos como un pastor, aquel que se dedica de manera a tiempo completo a la tarea de aprender para poder guiar a la grey. Como les dije, en nuestro formato de confesión, es una confesión no jerárquica, pero hay que distinguir. Hay una secta que se llama la Iglesia, que ve como algo virtuoso el que no hayan pastores. O sea, que en la Iglesia todos sean iguales, totalmente iguales. Eso no lo vemos en la Escritura, hermano. Eso es una interpretación bien antibíblica, porque la Biblia menciona que él llama, además, a la salida Jesús decía, orad porque el Señor envíe obreros a la mies. ¿Sabes? Y no es que todos somos obreros, pero no todos somos distinguidos por el Señor con un llamado especial, porque usted no le entrega sus particularidades en su vida a alguien que es tan ignorante de la palabra como usted. Uh-huh. Usted se lo entrega a alguien que se supone que tiene la capacidad de entender dentro de la palabra lo que tiene, cuáles son sus problemas y cómo encaminarlos. Y brindarle una solución. Claro. Así que esa idea de que no haya distinciones, eso no es bíblico. Y las confesiones y los credos ayudan a distinguir, a delinear esto. Otro punto también relacionado, el 5, reflejan la autoridad ministerial de la iglesia. La iglesia tiene una autoridad, y en el mundo de la autoridad, ahí por lo menos podemos distinguir en la Biblia 3 básicas, que son la familia, el Estado y la iglesia. Y en la Biblia hay hasta unas imágenes, unos símbolos que los cualifican, ¿verdad? La familia se da en términos de la vara de corrección para los hijos, ¿verdad? Para encaminar a la familia. En el Estado tiene la espada para llevar hasta al término de si alguien está atentando contra la sociedad y contra la nación, tiene la autoridad para aún quitar la vida de esa persona. Esa es la imagen bíblica que da Pablo sobre la iglesia, el Estado. Y en el caso de la iglesia, ¿cuál es la imagen que da Ángel? A ver si tú te acuerdas. Disculpa, la imagen acerca de la enseñanza. De la autoridad. Y la autoridad. ¿Qué decía Cristo que le daba a Pedro? Las llaves del rey. Las llaves del reino. Eso no es simplemente un símbolo, una imagen de paso que se dio, que Jesús puso. La iglesia ostenta las llaves del reino. Lo que decía lo que tú amarres aquí se amarra en los cielos. O sea, la disciplina que la iglesia establece y los pastores establecen dentro de la comunidad de fe es una disciplina que está avalada por la palabra y tiene el respaldo del Dios de los cielos. Si se lleva como es bíblicamente correcta y en el orden de la palabra y está bajo un llamado adecuado, eso está respaldado por el Señor. Y en ese sentido refleja la autoridad ministerial de la iglesia al que haya un orden claro de las cosas. En sexto lugar, representa la más alta competencia doctrinal que pueda ser esperada de una congregación. Es la autoridad, el conocimiento redondeado, ¿verdad?, que representa dentro de una congregación. Si todos conocen su catecismo, su confesión, sabemos todos que estamos hablando de un mismo idioma, y esa es la raya, ese es el estándar. Por ahí nos vamos todos. Y en ese sentido significa tiene un valor inmenso que sea de esa manera. Hay una realidad de que en las iglesias no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento. Eso es normal, eso no es. Lo que no debe ser, hermano, es lo que a veces pasa, que eso es la norma y no la excepción. La excepción dentro de una iglesia que ha sido bien guiada y cuidada, o la norma en una iglesia que ha sido bien cuidada, es que los creyentes lleguen al conocimiento de la gracia de una manera coordinada
y participen de una misma forma de ver la palabra de Dios y de actuar dentro de la palabra de Dios. Muchas personas, con la excusa de evitar esa idea de que el conocimiento envanece y el amor edifica, se mete dentro de las iglesias y crea la imagen de que no es necesario aprender mucho, sino amarse, ¿verdad? Y nos deja entonces en una virtual ignorancia de las Sagradas Escrituras. Inclusive en el pasado, el tener la Biblia era inclusive causa de pena de muerte en muchos países. España, por ejemplo, y el pastor aquí ha hablado acerca de muchos ejemplos, o sea, nos ha dicho muchos ejemplos donde se ejecutó a una persona por estar introduciendo la Biblia en España o porque se leyera, o sea, ay Dios mío, hay una palabra, o sea, estaba prohibido, exacto, estaba prohibido por la institución de religión en aquel entonces, la Iglesia Católica, el que usted tuviera acceso a la palabra. Tan es así que una de las primeras cosas que surgen con la Reforma fue traducir la Biblia al idioma al alemán en aquel entonces. Lutero traduce la Biblia y es para que el pueblo tuviera acceso a esa palabra, porque la intención de la palabra es que no es de uso exclusivo de una persona, sino es de uso de todo el pueblo de Dios, Y lo triste es que no tenemos ese acceso y no lo usamos. Damos por sentado unas cosas y se supone, hermano, que esté constantemente teniendo acceso a ese medio de gracia que significa la palabra de Dios. El tener acceso a la palabra de Dios constantemente nos asegura que estamos siendo alimentados de la fuente. Al nosotros traer el tema de credos y confesiones, una de las grandezas de los credos y confesiones es que al tú tener una imagen global de que la Biblia enseña de todos los temas que se tratan en esas confesiones, tienes la oportunidad de ver en un todo, y cuando vas a la palabra de Dios vas a ver cómo en la Biblia en general se encaminan estas cosas. Si lo ves de manera fragmentada, o sea, separando un versículo aparte y interpretando como mejor te parece, pues ya tienes un problema porque no has tenido el beneficio de tener el bagaje de personas que han en un conocimiento pastoral amplio, ¿verdad? Desarrollaron estos materiales. Es una ventaja, da una ventaja grande. Estábamos ya trabajando con una serie de puntos sobre la utilidad de los credos y confesiones, y particularmente otro punto interesante es que los credos son profundamente contraculturales. ¿Y qué queremos decir con eso? Si usted busca en Romanos 12, va a tener un pasaje donde nos dice que los creyentes no deben conformarse al mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de cuál sea la voluntad de Dios. Ese es un llamado que Pablo hacía, ya una vez esbozó toda la doctrina en Romanos, y un llamado práctico que hace: mira, nosotros y la iglesia tenemos un deber de actuar en contra de una cultura que es pecaminosa, que no ama a Dios y no ama la ley de Dios. Todo lo que sea en la cultura que ame a Dios y ame la ley de Dios es para nosotros una bendición. Pero en tanto y en cuanto la cultura se le vaya de frente a Dios, nosotros tenemos que ser entes contraculturales. Y los credos y catecismos nos ayudan a conectarnos en el pasado con la fuente, con el origen de lo que nos lleva a ser lo que somos, con la palabra de Dios, y enfatizan lo que no cambia de una generación a otra. Eso es muy importante. Los credos y confesiones finalmente no son para tocar puntos en una generación o otra generación, es para atender lo que atienden o lo que toca a todas las generaciones de creyentes. Y hay una imagen en la Escritura donde hay un mandato a la iglesia a pasar de generación en generación el conocimiento de estas cosas.
Hermanos, esta noche pasamos a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carraquillo. ¿Cómo no? Estados Unidos. Viene de Estados Unidos esta noticia. Aprobada ley de protección a pastores que niegan realizar matrimonios gay. El estado de Georgia aprobó ley de protección a pastores que niegan realizar matrimonios gay, y la Cámara de Representantes en el estado norteamericano de Georgia aprobó por unanimidad un proyecto de ley el 11 de febrero que protege a pastores y líderes cristianos de cualquier castigo si se niegan a llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo. El HB 757, introducido por el representante republicano Kevin Tanner, fue aprobada por unanimidad 161-0 por republicanos así como demócratas. La ley de protección de pastor ordena que ningún ministro del evangelio o un practicante religioso ordenado o autorizado para realizar matrimonios lleve a cabo celebraciones o administrar sacramentos según los usos de la denominación cuando actúe en su capacidad oficial religiosa. Será obligado para solemnizar un matrimonio, realizar cualquier celebración o administrar cualquier sacramento en violación a sus creencias y al libre ejercicio de la religión en la Constitución de este estado o de los Estados Unidos, según Christian News Network. Organización religiosa, como se define en el proyecto de ley, se refiere a las iglesias, las escuelas religiosas y asociación o convención de iglesias. Kevin Tanner dijo: se hace evidente que el gobierno del estado de Georgia no tiene la intención de violar los fundamentos, principios y juramentos sagrados de nuestros pastores, sacerdotes, rabinos y otros líderes cristianos. El proyecto de ley reafirma la separación de iglesia y estado en Georgia. También protege a las iglesias, sinagogas y otros lugares de culto, así como a las organizaciones religiosas de ser requerido por el gobierno estatal o local para acoger un evento que viola su doctrina religiosa. Como era de esperar, los grupos LGBT denuncian el proyecto de ley como una licencia para discriminar. Jeff Graham, director ejecutivo de la Igualdad en Georgia, dijo en su testimonio ante el Senado de Georgia: me preocupa especialmente que este proyecto de ley tendrá un efecto negativo en las familias LGBT del estado. En esta noche vamos a dialogar sobre esta noticia que, aunque a menudo tenemos noticias similares en este programa, pero esta noticia es muy particular porque esa ley que aprobaron en el estado de Georgia es una ley que fue aprobada por unanimidad, 161-0, de parte de todos la legislatura del estado. Tanto republicanos como demócratas. Republicanos y demócratas. A Ángel y a mí nos enfocamos en la misma situación. O sea, ¿qué testimonio nos da esto, hermano? Es que estas personas, en su entendimiento de las cosas, según lo que la Constitución misma americana establece, ellos tienen bien claro de que hay una separación de iglesia y Estado, y que en la religión manda y tiene el criterio la fe, la doctrina de esa fe, y que si la doctrina de esa fe dice que la Biblia dice que se casan hombres con mujeres y mujeres con hombres, que no es otra cosa, pues así es que tiene que ser, y se les respeta esa libertad religiosa, porque meterse en ese problema, como han intentado muchos y han hecho, ya hasta el sol de hoy hemos oído de casos donde se ha hecho daño en este sentido, afectando a pastores y molestando a pastores por sus creencias. Eso no es. Eso lo que habla es de lo inconsistente que es el testimonio del tribunal. Cuando el tribunal se declara y legisla para toda la nación que aquí se puedan hacer matrimonios en ese sentido, pues tremendo. No han dicho nada nuevo, porque eso está pasando todos los días desde hace muchos años. Y eso es un reflejo del espacio que la iglesia le ha cedido en la sociedad a los impíos, porque cuando la iglesia no lleva el mensaje de la palabra como es, se crea un vacío, y ese vacío lo llena la impiedad. La iglesia durante muchos siglos fue
en un desarrollo profundo y cambiando la cultura occidental, pero llegó un momento donde empezaron a titubearle las piernas. Y tenemos muchas iglesias por ahí predicando un evangelio suavizado, reducido, que no tiene todo el impacto que tiene el evangelio que predica la palabra de Dios, que es poder de Dios. Que cumple con los parámetros sociales, no con los parámetros bíblicos. Claro, que responde, la palabra de Dios responde al parámetro de Dios, y la sociedad hoy en día responde al parámetro de los que odian a Dios. Ajá. Y los que quieren mantener al margen de la ley de Dios. Y se hace evidente entonces de que ellos no quieren afectar lo que es la separación de iglesia y Estado, que surge de los conceptos presbiterianos de ver el gobierno y la realidad social. Esa separación no es por imposición, esa separación es porque la misma reforma trajo la imagen de que tiene que haber una distinción de lo que es el Estado y la iglesia. Así que usted no se sienta ofendido por la llamada separación de iglesia y Estado, porque cuando se implementa como Dios manda, ahí es que así es que debe ser. Pero entonces, como es de esperar, los grupos que abogan por estas cosas tienen una agenda que es una agenda de imposición. Quieren meterse aún dentro de lo que significa la fe cristiana y la espiritualidad de las diferentes religiones. Y yo no sé, pero ellos se pueden quejar de los cristianos que no ponemos bombas. Pero si se van a encontrar los musulmanes, que hay algunos que ponen bombas, pues entonces van a tener un problema. Porque tú no te le puedes ir a la casa del trompo a bailar. Tú no puedes ir a decirle a una confesión de religiosa, tienes que hacer las cosas como a mí me da la gana. Primero porque Dios no hizo las cosas así. Dios no hizo para que se casaran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es una interpretación de una sociedad que odia a Dios y que se mantiene al margen de la ley de Dios. Así que, hermanos, esta noche, pues, no sé si tienes algo más que comentar sobre... No, es que me deja sin palabras el hecho de que eso haya podido... Dios quiera que los 50 estados emulen ese ejemplo que acaba de aprobar Georgia el 11 de este mes. Que el Señor te escuche. Amén. En esta noche tenemos no diría que es una pregunta, es un comentario. Algo dice alguien, pregunta, ¿es cierto que el catecismo católico tiene mezcla de verdades y mentiras? Dentro de lo que es la fe confesional, la fe por el catecismo y ciertamente la Iglesia Católica participa en cierto nivel de lo que significa tener un credo, tener confesiones, pero obviamente la forma de cómo ve la cristiandad, el catolicismo, es una forma que nosotros, la Reforma Protestante históricamente señaló como que era al margen de la Biblia. Porque aunque descansan sobre el hecho de que Dios en su gracia es el que transforma al hombre, y se alejan de la visión pelagiana de que no hay un pecado original y de que el hombre pues, el acercamiento a la salvación es por las fuerzas propias del hombre, ¿verdad? Eso no es lo que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que hay una gracia, pero una gracia infusa, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tienen su forma de ver la fe cristiana, que está totalmente equivocada desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero tienen un credo, tienen un catecismo. Problemas tenemos a veces dentro del pueblo evangélico, que no tienen nada sobre lo que descansa. Usted ve gente yendo a una iglesia que no tiene ninguna forma de entender qué creen, qué hacen. Recogen dinero al nombre de Dios y después terminan, sabe Dios dónde. Y yo exhortamos siempre a los creyentes que sean serios en su búsqueda de una iglesia que responda a la palabra de Dios, porque de otra manera usted está entrando en un mundo que usted es desconocido, que puede causarle muchos problemas a su vida espiritual. Y hay, por ejemplo, dentro del alquedalismo, más adelante podríamos hablar de esto, hay aún en la fe bautista, tiene su confesión bautista también, que aunque no es un modelo de iglesia muy credalista, pero hay una tradición credalista dentro de la iglesia bautista, y es una pena que las iglesias bautistas en general, particularmente en Puerto Rico, no hay muchas iglesias bautistas que se apeguen a la confesión de bautista, que es un retrato básicamente
es un calco de la Confesión de Westminster, y que simplemente se distingue por unos asuntos en términos del bautismo y algunas cosas sobre el gobierno, ¿verdad? Y vamos mencionando entonces puntos importantes sobre la utilidad de los credos y confesiones, y finalmente terminamos con 2 puntos finales. En octavo lugar, los credos y confesiones ayudan a definir las iglesias en relación a otras iglesias, a distinguir qué creen unos y qué creen otros. Y los credos y confesiones son necesarios para mantener la unidad dentro de un cuerpo eclesiástico, dentro de una institución eclesiástica y dentro de la iglesia del Señor en general, que es la iglesia invisible. Porque la unidad de la iglesia invisible se da ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios. Amén. La unidad de la iglesia no se da en amor. Se da el amor en la verdad y la verdad en amor. O sea, nuestra manifestación de la verdad tiene que ser en amor. Pero no es el amor el que da la forma a la unidad. Es la verdad la que le da forma a la unidad. En general, cuando hablamos entonces de lo que son las confesiones protestantes clásicas, la reforma, eso no hay que tapar el cielo con la mano, dio paso a un proceso de fragmentación de la institución de la iglesia. A partir de la reforma protestante, todo Occidente comenzó a fragmentarse en diferentes tipos de denominaciones, y antes de eso, el simple pensar que eso pudiera pasar, no le pasaba por la mente a la mayoría de la gente, muy diferente a lo que vemos hoy en día. Hoy día vemos que la iglesia fue llamada a que su unidad descanse en la verdad de la palabra, y por eso la integridad institucional de la institución de manera universal no es una obligación. O sea, no es obligado que haya una sola iglesia a nivel universal, a nivel mundial. Eso ya es algo que es un mito que quizás rompió la reforma, ¿verdad? Y eso tiene una ventaja. Tiene la desventaja de que las iglesias que se constituyan como denominaciones, como iglesias nacionales, iglesias denominacionales entre los diferentes países, deben estar obligadas a tener relaciones de alguna manera con iglesias que son bíblicas también. O sea, tiene que haber una capacidad de que haya un cierto nivel de ecumenismo dentro del marco de la Biblia, porque el ecumenismo fuera del marco de la Biblia es dañino, es pernicioso, ¿verdad? Y es importante que cada cuerpo eclesiástico tenga un organismo común al que rinda cuentas. Eso lo vemos en las confesiones, las formas de gobierno que se tienen. Las iglesias, el presbiterianismo particularmente, tiene una forma de gobierno que favorece que se rindan cuentas dentro de las iglesias y dentro de organismos regionales, como son los presbiterios, y de organismos nacionales, como son la Asamblea General. En el caso de nuestra denominación, tenemos una Asamblea General una vez al año y presbiterios que se reúnen cada 3 o 4 meses. Y ahí hay una forma de que las iglesias rindan cuentas, los pastores se sienten y pueden compartir sus experiencias pastorales. Cuando lo que no queda favorecido en la Biblia, hermano, es la tendencia a la proliferación de instituciones eclesiásticas con características anárquicas, como que cada cual hace lo que mejor le parece en su iglesia, y eso no es un retrato de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es la gran ventaja que brindan estos foros fuera de nuestras iglesias, o sea, que entes o personas, hermanos en la fe, que compartimos dentro de la misma denominación, compartimos el mismo sentir, puedan evaluar, por ejemplo, un problema, una situación que no se pueden poner de acuerdo dentro de una iglesia, pues se puede llevar a ese foro para que entonces personas afines con nuestra iglesia, pero que quizás han vivido otras experiencias, o a lo mejor esa misma problemática se ha vivido fuera de nuestra iglesia, pues le puedan brindar una solución. Y eso es una gran ventaja que, oiga, si usted está en una iglesia que es un foquito cerradito ahí, tenga cuidado. Tenga cuidado. Un universo cerrado. Un universo cerrado. Pues, esta fragmentación que
que surge de la Reforma Protestante misma, ¿verdad? Estableció entonces la necesidad para definirse en formas confesionales. Y en los primeros siglos luego de la Reforma surgen entonces una gran diversidad de credos y confesiones, expresiones de cada institución. Y una de las cosas que pasaba en ese momento es que la teología todavía no salía de las amarras políticas, porque había una intrincada relación entre la Iglesia y el Estado. Así que para esa época no solamente servía como una forma de definir a la Iglesia una con la otra, sino era de definir también la geografía política de donde se estaba, ¿verdad? Había una necesidad también de que la misma análisis teológico ayudara a consolidar los estados existentes. Actualmente tenemos rezagos de eso. Por ejemplo, en Inglaterra hay un monarca que sigue presidiendo la iglesia anglicana de Inglaterra. La iglesia del Estado. Y hay estados en Europa también que le pagan a los ministros, a los luteranos particularmente. Pero la verdad es que con el tiempo se redujo significativamente la relevancia de esa identificación política. Lo que nunca va a perder la relevancia es el impulso del confesionalismo, la necesidad de que haya un confesionalismo, de que haya una distinción de lo que cada iglesia cree, dada la necesidad de que se establezcan relaciones unas con otras. Por eso nosotros enfatizamos, hermano, que debemos tener un acercamiento adecuado y un conocimiento de estos recursos para la iglesia, que no son recursos que se deban perder en la historia, sino que deben estar presentes en todo el desarrollo presente y futuro de la palabra, del análisis de la palabra de Dios, de la práctica de la vida cristiana, que es una forma de afirmar nuestra verdadera conformación a la palabra de Dios. Hermano, te pedimos queremos que nos escribas: Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, 3864. Si te interesa que se mantenga este programa en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección: Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, 3864.